Estoy a punto de subir a predicar y el Espíritu Santo me dice, vuelve a leer el momento de David. Y entonces David dice, en esencia dice esto, ¿quién de buen corazón quiere traer una ofrenda para la casa del Señor? Yo por mi parte, por amor a la casa de Dios, entrego todo mi oro y toda mi plata. Esa partecita yo no la había leído. No había leído el todo y todo el oro y toda la plata. Y allí el Señor me dice, ¿estarías dispuesta a entregármelo? Y ahí arrodillado yo le digo, me da miedo, porque es decir, esto es en contra de lo que yo he predicado. O sea, ahí se va el retiro, se va el fondo de emergencia, se va lo que queríamos para comprar una casa nueva, todo. Claro. Y fue muy hermoso. Le dije, me da miedo, pero a la vez es un honor construir para la casa de Dios. Y allí no solo se iba el dinero, se iba la confianza, se iban sueños, se iban la estabilidad. Se fueron muchas cosas, pero quizás uno de los recuerdos más hermosos que yo atesoraré en mi vida fue el momento en el que estaba haciendo ese cheque y le pedí a mi hija que hiciera el sobre. Entonces, cuando ella empieza a hacer el sobre, yo le empiezo a dictar, ok, pon un cero, pon otro cero, otro cero, otro cero. Mari y yo empezamos a llorar, pero a llorar feo. ¿Verdad? No, Que era una liberación, ¿no? En el sentido de es lo que yo digo, ¿no? Yo le digo a la gente, tú no has dado una ofrenda preciosa si después de 2 o 3 o 4 años no te acuerdas que la diste. ¿Sí me entiendes? Si tú no te acuerdas, no fue precioso. Bueno, y llegamos a prácticamente la conclusión de esta serie de podcasts con un invitado muy especial, el pastor Edwin Castro, que decimos de manera jocosa doctor de las finanzas, porque algún día encontraste un letrero donde decía el doctor Edwin Castro, Sí. pero es que yo pienso que sí, hay una especie de doctorado de vida, de sabiduría, que ha hecho que puedas entregarnos esta serie de enseñanzas tan poderosa, tan edificantes. El libro ya debe estar definitivamente disponible para todos los que quieran profundizar más en todas estas enseñanzas y se llama justamente así, 10 mandamientos financieros. Sí, ahí está es el libro el más reciente en el ámbito de finanzas, está Libertad Financiera, Correcto. está el Secreto de Salomón, todos son herramientas fundamentales para establecer carácter. Este Me gusta. es un ámbito muy importante porque usualmente la gente está buscando el cómo, ¿verdad? La receta, pero realmente todo tiene que empezar en uno. Recapitulando un poco, el primero es honrarás al Señor tu Dios. Ahí arrancamos con la serie. No amarás el dinero, es el segundo. El tercero, administrarás correctamente. El cuarto, respetará las temporadas en tu vida. Ese le salva la vida a más de uno. El quinto es, no pedirás prestado. Luego vendrá, no saldrás fiador, que están conectados básicamente el uno con el otro. El séptimo es precioso, planearás tu futuro. Tu futuro, eso también tiene que ver con el ahorro, ¿verdad? Que posiblemente en el podcast no lo hablamos directamente, pero también tiene que hablar con la importancia de saber ahorrar. Vamos a entrar por ahí para rematar bien. Luego, serás generoso, serás íntegro y último sería, dejarás herencia. Pero volvámonos un poquito, porque yo sé que no hablamos específicamente del ahorro y por qué no le dedicamos un par de minutitos a esto. La manera práctica de visualizar el ahorro en nuestras vidas. En esencia, la materia prima de la herencia. Ah, ¿Me pues entiendes? entonces sí está conectado. Por supuesto, Muy bien. porque el punto es que deberíamos llegar en un instante de nuestra vida a comprender que inclusive tiene que ver con doctrina, tiene que ver con lo que pienso de Dios. No sé si a ti te sucedió, tú eres, de alguna manera tú naciste menos contaminado en el Evangelio. ¿Y por qué digo Es una esto? bonita manera de decirlo. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque yo he tenido que pasar por un montón de predicaciones. Ok. ¿Me entiendes? Desde usted entre más pobre, más espiritual. No. Si usted está miserable, entonces es que el favor de Dios está sobre usted. Es decir, un montón de cosas. Wow. Después el tema de imponga las manos, reclámelo, decrete esto, decrete aquello. O sea, excesos de ambos lados, de todo. Desde el espíritu de pobreza hasta el exceso de amor al dinero. Del amor al dinero, de los
pactos, tantas cosas Qué tremendo. de la ofrenda para garantizar que esto, que aquello. Es decir, yo he tenido que transitar por un montón de cosas Wow. y por eso te hablo que tiene que ver también si lo pudiera decir de esta manera, con tu doctrina, en el hecho de entender que no hay nada de malo con tener ahorro. Claro. Sí, porque muchas veces las personas son condenadas por eso, ¿no? Es que usted tiene, su corazón está allí, su confianza está allí. Y en esencia, cuando uno no está sano, eso me pasó a mí. Yo por muchos años no pude tener ahorro porque mi confianza estaba dada en el tamaño de los ahorros que yo tenía y no en Dios. Y fueron momentos hermosos cuando Dios dijo que yo quiero que me des eso, porque ahí es donde vas a demostrar en dónde está tu confianza. Entonces, es un principio bíblico, José nos lo explica claramente, pero también nos lo dice Proverbios 6 cuando nos dice, hey, mira la hormiga, mira perezoso la hormiga, no tiene capitán, no tiene quien la gobierne, pero almacena en el verano para el invierno. Porque todos, sin lugar a dudas, hemos podido experimentar en algún momento lo que precisamente tiene fundamento bíblico, las épocas de vacas gordas y las épocas de Claro. vacas flacas. Siempre también de manera jocosa yo digo, ¿en dónde están las hamburguesas de las vacas gordas, verdad? ¿En dónde las guardaste? No, Claro. cuando vienen esos momentos en los que llega una bonificación, un regalo, algo sorpresa, la persona que no ha establecido todo esto que hemos venido hablando, lo único que empieza a buscar es, ya puedo cambiar el carro, ya puedo cambiar el televisor. Es decir, es como si le picara en las manos de Wow. alguna manera. Entonces, el ahorro es una herramienta poderosa, es una herramienta bíblica y en el ámbito de la pandemia, allí se demostró el poder del ahorro, porque Claro. fueron muchas las familias que me llamaban de la congregación diciéndome, gracias, gracias porque usted nos enseñó a tener ahorrado para un momento como este. Wow. Entonces, tiene que ver con mucho más allá que simplemente un ámbito pequeñito, sino tiene que ver con algo mucho más grande y es el plan completo de mis finanzas y cómo esos ahorros que pueden convertirse en inversiones y pueden convertirse en riqueza, los voy a extender para que toquen por lo menos 2 generaciones, según la Biblia me dice. Qué hermoso. Me llama la atención algo al ser tú tan vulnerable, porque algo que caracteriza a estos 10 mandamientos de los que tú has estado hablando es que has sido muy vulnerable para poder hablar de ellos. Has hablado de tu propia experiencia, de tus errores, porque cuando la gente te dice, ¿usted dónde aprendió todo eso? Y dice, "Ah, de equivocarme todo lo que me equivoqué en la vida". Y me identifico también contigo con eso, porque me gusta ser muy genuino y muy transparente cada vez que enseño y lo expongo. Y creo que soy el principal ejemplo cada vez que voy a hablar de algo. Pero acabas de decir que muchas veces tu confianza estaba en lo que tenías ahorrado y que Dios de alguna manera te lo pidió para que tu confianza volviera a estar puesta en Él principalmente. Me llamaste la atención con eso. ¿Me pudieras contar alguna experiencia, un poquito de eso? Claro. Mira, yo he tenido 2 momentos en los que Dios me ha pedido todo, Ok, pero, pero habían diferencias grandes. La diferencia grande, ¿cuál fue? Que la primera vez lo único que tenía era $1,200, ok. ¿verdad? Pero me acuerdo que me volteo, o sea, estábamos en una crisis horrible, horrible. Y yo le digo a mi esposa, el Señor me está pidiendo todo. Y me dice, ¿cuánto es 1,200? Y dice, pero eso no nos alcanza ni para la hipoteca. Igual délo. Sí, sí, así, Wow. Mari siempre ha sido así, ¿verdad? Bueno, listo, está bien. O sea, era todo, pero era muy poquito. Pero la segunda vez fue en el proceso de construcción de la iglesia, donde estamos hablando ni siquiera de decenas de miles, estamos hablando de mucho más dinero. Y preciso en el momento en el que acaba de hacer algunos negocios, algunas cosas, y yo tengo la experiencia clara y específica estando arrodillado a punto de ir a predicar, donde el contexto fue el siguiente, nos habíamos quedado sin dinero en el proceso de construcción. Esa es otra historia muy grande porque fue dependiendo, donde todo lo que yo sabía de finanzas no servía para un proyecto tan grande como ese, donde Dios se iba a llevar la gloria. Claro. Pero estoy en un domingo a punto de ir a la iglesia, me estoy bañando y el Señor me dice, yo ya di el dinero. Yo le digo, ¿en dónde? Que no lo veo. La gente lo tiene y me lleva a 2 escrituras específicas para ver el patrón bíblico cuando se levantó el tabernáculo y cuando se levantó el templo.
tanto Moisés como David le habló a la gente y le dijo, de dentro de sus pertenencias traigan una ofrenda para el Señor. Es decir, no eran compromisos hacia el futuro, no era que si me sale esto, entonces yo doy aquello. No, Claro. era, yo ya se los No era di, un voto, no era una ofrenda de voto. yo ya se los di, tráiganlo. Entonces yo salgo súper contento, le digo a mi mujer, mi amor, el Señor ya proveyó, no sé qué, y simplemente yo voy a hacer lo que hicieron ellos dos. Estoy a punto de subir a predicar y el Espíritu Santo me dice, vuelve a leer el momento de David. Y entonces David dice, en esencia dice esto, ¿quién de buen corazón quiere traer una ofrenda para la casa del Señor? Yo por mi parte, por amor a la casa de Dios, entrego todo mi oro y toda mi plata. Esa partecita yo no la había leído. No había leído el todo y todo el oro y toda la plata. Y allí el Señor me dice, ¿estarías dispuesta a entregármelo? Y ahí arrodillado yo le digo, me da miedo, porque es decir, esto es en contra de lo que yo he predicado, o sea, ahí se va el retiro, se va el fondo de emergencia, se va lo que queríamos para comprar una casa nueva, todo. Claro. Y fue muy hermoso, le dije, me da miedo, pero a la vez es un honor construir para la casa de Dios y allí no solo se iba el dinero, se iba la confianza, se iban sueños, se iban la estabilidad, se fueron muchas cosas, pero quizás uno de los recuerdos más hermosos que yo atesoraré en mi vida fue el momento en el que estaba haciendo ese cheque y le pedí a mi hija que hiciera el sobre. Entonces cuando ella empieza a hacer el sobre, yo le empiezo a dictar, ok, pon un cero, pon otro cero, otro cero, otro cero. Mari y yo empezamos a llorar, pero a llorar feo. ¿Verdad? No, Que era una liberación, ¿no? En el sentido es lo que yo digo, ¿no? Yo le digo a la gente, tú no has dado una ofrenda preciosa si después de 2 o 3 o 4 años no te acuerdas que la diste. ¿Sí me entiendes? Si tú no te acuerdas, no fue preciosa. Y empezamos a llorar. Y mi hija en ese momento tenía 3 y algo. Me dice, ¿por qué lloras, papi? ¿Por qué lloras, mami? Y hija, porque estamos entregándolo todo. Todo lo estamos entregando para la casa de Dios. Y ella se volteó proféticamente y dijo, papi, no te preocupes que Él te lo devuelve rápido. Y yo, ay, amén, mi amor, ojalá sea así. Y lo impresionante fue que pasó, ¿me entiendes? Yo nunca voy a poderle ganar a Dios en dar. Y ese no fue un negocio. Claro. Para mí fue un momento de circuncisión del corazón. Qué precioso. Cuando ustedes van a dar ese tipo de ofrendas especiales, ¿cómo te pones de acuerdo con tu esposa? Tú puedes tomar la decisión, ella tiene que estar 100% de acuerdo con la decisión. ¿Cómo es el proceso entre ustedes dos? Y recuerdo una de las primeras ofrendas, bueno, esa fue segunda, esta que te voy a hablar fue en la mitad de los 1200 y los otros miles. Y tú tuviste que ver con eso porque en un momento que no era el más adecuado, me inspiraste a ir a una conferencia, me sembraste las entradas y estando en medio de todo ese proceso, en una de las noches el Señor me habló y me dijo, ok, vas a empezar la iglesia y vas a empezar la iglesia vendiendo el carro. Y cuando yo estoy allí, digo, ok, voy a vender. Y me volteo y le digo a Mari, mi amor, en el hotel hablamos de algo que el Señor me dijo, el carro, ¿verdad? Y yo le dije, sí, para la iglesia, ¿verdad? Sí. Lo que te digo es que en los momentos que han sido cosas grandes, ella ha sido la que más me ha inspirado. Ella ha sido, nunca mi esposa me ha dicho no. Es más, yo te pudiera decir, y tú me conoces, pero yo te pudiera decir que mi esposa es más generosa que yo y yo me considero un hombre generoso. Y espero, o sea, no darme flores acá, sino que tú puedas yo decir. Yo puedo dar testimonio que es verdad, sí, claro que sí. Y el punto, digamos, en el momento en el que el Señor me habló allí de rodillas, me acuerdo que subo a predicar y le digo, amor, en la casa hablamos lo que Dios me dijo. Para mí no era sencillo, ella tenía un dream board de todas las cosas que quería en la casa nueva, todo lo tenía visualizado. Le dije, mi amor, Dios me habló de esto. Su respuesta fue, si Dios te lo dijo, lo vamos a hacer ya mismo. Nunca, mi esposa... No fue interferencia para ti. Nunca. Qué precioso, qué corazón. Y yo creo que eso ha sido muy hermoso porque me afirma. Y otra cosa es que hace poco ella me decía,
y esto fue muy lindo para mí, me decía, yo vivo confiada. Es decir, no quiero ser espíritu flautico, pero a la vez no quiero ser carnal, en el Claro. sentido que mi esposa tiene su confianza en el Padre Celestial, Él es nuestro proveedor, yo entiendo toda la teología, lo vivimos, pero a la vez es hermoso que tu esposa te pueda decir, yo confío en tu liderazgo y sé que vamos a estar bien porque tú has administrado y haces las cosas correctamente. Entonces eso es hermoso y lo que yo he recibido de ella siempre ha sido apoyo. Y veo ahí entonces un hombre fuerte en su sacerdocio, ¿verdad? En tu relación con Dios, de saber escuchar. Y veo que tu esposa termina apoyando o confirmando lo que tú estás escuchando en el espíritu, ¿verdad? Porque hablar de cualquier cosa puede ser más fácil para ponernos de acuerdo, pero cuando se hablan de recursos requiere una unidad mucho ¿Sí? más, Y de más recursos que clara. significan sueños. ¿Sí Claro, me de entiendes? renunciar a De cosas renunciar a propias, cosas, ¿verdad? correcto. Porque ¿quién va a renunciar a algo para obedecer a Dios? Hay que tener una sensibilidad diferente. Y todo esto definitivamente tiene que ver con el legado y con la herencia. Por eso te hablaba que uno de los momentos más hermosos fue ese, Ver a el ver a Marianita. Mariana. ¿Por qué? Porque meses después, sin nadie decirle absolutamente nada, estábamos en la cocina de la casa y de repente ella viene con el marranito. Y le digo, ¿qué pasó, mi amor? Y dice, papi, vengo a darlo para la casa de Dios. De alguna manera yo dije en ese momento, listo, Ya le ya lo quedó la logré. Ya lo enseñanza, logré en ya el sabe. sentido, lo que mamá, papá me enseñaron está en ella, ¿me Mm, entiendes? El momento en el que voy manejando por algún lugar y ella me dice, ese edificio deberíamos comprarlo para la iglesia, mm, ¿verdad? Una de las cosas hermosas de poder haber hecho una construcción de millones de dólares es que eso se convierte en la plataforma desde la que ella está empezando a soñar, claro. ¿me entiendes? He podido ver el tema de herencia porque una de las cosas que habla la gente es que más importante de lo que le dejas es lo que dejas dentro de ellos. Mm, Pero a la vez qué lindo que también les dejes, claro. ¿verdad? Entonces hace poco me decía de la nada, porque me pedía que le explicara el tema de las acciones, cómo, qué significaba eso, y ¿Cuántos años tiene Mariana? 11. Y te anda preguntando por el tema de Sí. las acciones. ¿Por Muy qué razón? bien. Porque es que viene y me dice en determinado momento, papi, cuando sea grande, no sé si voy a comprar Apple o Amazon, pero no lo que me dijiste de las acciones, la empresa Ujú. completa. Y para mí fue lindo decirle, ¿sabes qué, amor? Seguro que lo vas a poder alcanzar, seguro que lo vas a poder lograr. Y no lo que en algunos casos algunos de nosotros de pronto hubiéramos recibido de, El está caso. tonto, se Claro. volvió, ¿qué está pensando? Se Póngase a... chifló el niño. Se chifló. Entonces, creo que se ha generado, a veces es incómodo, Mm, te tengo que ser honesto, ¿por qué? Porque es que suena como que ya está dadas las cosas, como que, no sé si me estoy haciendo entender, como que es muy fácil, como que mi hija hoy día yo creo que ya ha ido a 20 países, tiene su pasaporte repleto cuando hay personas que no han salido del estado, ¿sí me entiendes? es verdad. Entonces, claro, eh, eh, es como que ya viven en un estándar diferente, Claro. que no los quiero corromper, pero a la vez yo digo, Dios mío, si yo hubiese tenido eso hasta donde en determinado Van a momento, alcanzar naciones. exactamente, Tremendo. sobre todo para el reino, y es lo más importante, que eso ya está puesto dentro de ella. Quiero darte una vez más las gracias porque toda esta serie de enseñanza, lo que hemos compartido, yo sé que todo esto está plasmado en los libros. Tú eres muy generoso con ese material porque entiendes claramente que el Señor te lo dio para dar por gracia lo que por gracia recibiste. Pero creo que este tema en particular tiene que ver también con tu legado, el legado de lo que has recibido y más allá de ser una herencia monetaria, es un legado de sabiduría para que podamos crecer en una mejor mayordomía, en una mejor administración. Y sé que todos nuestros oyentes están tristes, básicamente, porque hemos terminado la serie de los 10 mandamientos de las finanzas, pero sabemos que Dios siempre va a proveer más recursos y más material y estamos ya con la expectativa de lo que Dios te vaya entregando. Por lo pronto, vamos a disfrutar mucho esto, vamos a volver a cada uno de los episodios
porque aún creo que cada una de las enseñanzas, cada una de los programas que fuimos grabando son solamente una introducción para poder crecer y aprender mucho más. Así que quiero honrarte de nuevo, darte las gracias por ser tan generoso con nosotros y con toda la audiencia del Wado Podcast. No, gracias a ti. Para mí es un honor. Eh, Reconozco una vez más el don de Dios en ti para llegar mucho más profundo que una simple entrevista. Creo que hay algo que es dado por Dios para sacar el mayor provecho de cada ser humano que tiene el honor de compartir contigo. Y gracias por lo que haces para esta generación, por inspirarnos y por generar estas plataformas para que muchos sean bendecidos por las historias, los dolores de cabeza, las metidas de pata de muchos de nosotros. Es el Wado Podcast, él es Edwin Castro, un amigo, alguien que ha entregado mucho para nuestras vidas, tanto para Erika como para mí, padre en muchas cosas, discipulador en muchas otras y definitivamente un referente, un ejemplo para cada uno de nosotros. Así que los espero ya con expectativa para lo que va a ser luego una nueva temporada en la serie de los Wado Podcast. Así que sigan en sintonía, pendientes de las redes sociales, porque vamos a ver qué es lo que el Señor quiere que ministremos, que entreguemos y que sigamos amplificando. Gracias por todos estos meses, prácticamente un año, donde estuvimos entregando mucho contenido que sabemos que se mantiene ahí muy fresco, porque sabemos que no va a perder vigencia. Les bendecimos y nos vemos en un próximo episodio.